Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es una bendición muy especial saber que cada día podemos despertar y poder dirigirnos a nuestro Dios. Por tal motivo estamos muy agradecidos con nuestro Dios en esta mañana, porque nos da el privilegio de reunirnos una vez más para estudiar el glorioso mensaje de su palabra. Vamos pues entonces a orar para que el Señor guíe con su Santo Espíritu la enseñanza de su palabra en este día. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad de estar reunidos una vez más para estudiar el mensaje glorioso de tu bendita palabra. Te suplicamos pues, Padre amado, que nos des la gracia de entenderla, de aplicarla a nuestra vida y tenerla como un tesoro precioso en nuestro corazón para que sea la lámpara que guía nuestros pasos en este mundo. Te suplico, Padre, que hables hoy al corazón de cada uno de los oyentes y que edifiques su vida espiritual, y aquellos que no conocen de ti hoy puedan conocerte y venir a los pies de la cruz para que laven sus pecados en la sangre del Cordero. Colocamos este estudio en tus manos y te ruego que me guíes y me ayudes con el poder de tu Santo Espíritu para enseñar conforme a tu voluntad. Te pido esto en el nombre glorioso de Cristo, nuestro Redentor amado. Amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5, donde estamos considerando 5 certezas cristianas. Ya hemos considerado 2 certezas cristianas. En el día de hoy vamos a hacer un paréntesis en estas 5 certezas para considerar el pecado de muerte que está mencionado en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17. Por tal motivo, les invito a que abran su Biblia en este pasaje. Primera de Juan 5, 16 al 17. Dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy. Este texto que hemos leído nos enseña que existe un pecado de muerte y también nos enseña que este pecado lo puede cometer cualquier creyente. El texto dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es evidente entonces que no se trata de un incrédulo, sino de un creyente. Por lo tanto, hace referencia al creyente que comete un pecado. Pero nos preguntamos a qué clase de muerte se está refiriendo el apóstol Juan. Es mi convicción que este pecado es un pecado que conduce a la muerte física, mas no a la muerte espiritual. Porque ningún creyente puede perderse o perder su salvación por cometer un pecado. Una vez una persona ha nacido de nuevo, nadie lo puede arrebatar de las manos de Cristo, porque el Padre que se lo dio es mayor. En Él estamos seguros y el maligno no nos toca y no nos puede apartar del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal como dice allá en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, como está escrito: por causa de ti somos muertos cada día, somos contados como oveja del matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia claramente nos enseña que una vez somos salvos y hemos confiado en la obra redentora y perfecta de Cristo, nadie nos puede arrebatar de su mano. Este pecado, entonces, es un pecado que comete un creyente
y que de alguna manera le hace merecedor a la muerte física, mas no a la muerte espiritual. Entonces podemos decir que esta muerte de la que habla aquí el pasaje es la muerte física como medida de disciplina de parte de Dios sobre el transgresor. Amable oyente, podemos decir entonces que el pecado de muerte no es un pecado en particular o una acción específica. Puede ser cualquier pecado que colme la paciencia de Dios. Si un creyente rehúsa arrepentirse y abandonar cierto pecado, esto lo puede llevar tarde o temprano a su muerte física como el resultado de la disciplina de Dios sobre este creyente, como por ejemplo pasó en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vemos aquí que Ananías y Safira fueron disciplinados por el Señor con la muerte física por mentir a Dios y querer aparentar ante los hombres como cumplidores del deber sin estar realmente obedeciendo lo que el Señor mandaba. Por eso cayeron muertos y fueron sepultados, como una advertencia y como una muestra de que el Señor aborrece el pecado y disciplina el pecado. Estos hermanos no se condenaron eternamente, pero fueron disciplinados, y el Espíritu Santo dejó consignado en el versículo 11, después de este acontecimiento de la muerte de estos 2 hermanos, que sobrevino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que esto sucedió para que nosotros los creyentes tengamos temor y reverencia por las cosas de Dios y no tomemos las cosas de manera deportiva, sino que actuemos en santidad y en justicia. La Biblia también nos enseña que otros creyentes fueron disciplinados por participar indignamente de la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, encontramos la siguiente escritura. 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice así la palabra de Dios: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así que en este pasaje vemos que comer indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, está comiendo juicio para sí. Por tal motivo, la exhortación del Señor es a que cada uno se pruebe a sí mismo y luego sí
coma del pan y beba de la copa. Es decir, que cada uno se arrepienta de sus pecados, le pida perdón al Señor y en ese arrepentimiento y en esa fe de que el Señor murió y pagó por sus pecados, participe de la copa y coma del pan. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice el texto, de manera muy clara. Por tal motivo, cuando una persona come de la cena del Señor o participa de la cena del Señor indignamente, puede llegar a enfermarse o aún a debilitarse espiritualmente y a morir, como dice el texto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, debido a la disciplina que el Señor ejerce por tomar las cosas de Dios de manera deportiva y sin una seriedad adecuada para hacer las cosas delante del Señor. También podemos ver en el pueblo de Israel que Acán fue disciplinado y muerto con su familia por tomar del anatema. Dios había ordenado que no cogieran nada de aquel pueblo de Jericó al cual iban a destruir. De manera pues que ellos tomaron a escondidas, lo llevaron para su casa, lo escondieron en su tienda. Y una vez el Señor los descubrió, fueron apedreados, es decir, muertos, como disciplina para que el pueblo temiera y vieran que con las cosas de Dios no debemos jugar. Entonces, amables oyentes, no sabemos de manera específica cuál es el pecado que es disciplinado por Dios con la muerte física, pero lo que sí podemos decir es que sea el pecado que sea, lleva el ropaje de la hipocresía y de querer hacer ver que una persona es lo que no es. Otra cosa que debemos entender y que la Biblia enseña es que un pecado reiterativo no siempre es disciplinado con la muerte física. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Un pecado entonces reiterativo en la vida de una persona puede manifestarse en disciplina con enfermedad y con debilidad espiritual. La Biblia también nos enseña que muchos pueden ser disciplinados con la muerte de un ser querido, como en el caso de David con el hijo de su adulterio con Betsabé. Recordarán ustedes que David quería mucho a ese muchacho, pero el niño enfermó y le fue quitado debido a la reprensión del Señor, porque él había cometido un pecado grave de asesinato y de engaño con Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Así que, amables oyentes, solo Dios sabe cómo y con qué clase de disciplina puede disciplinar a sus hijos para que sean mejores criaturas. Recordemos que nosotros, una vez entramos a formar parte de la familia de Dios, no somos perfectos moralmente. Seguimos arrastrando un lastre de pecado debido a nuestra condición caída y a nuestro cuerpo pecaminoso mortal. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos siendo moldeados cada día y transformados a la imagen de Cristo, unos de una manera, otros de otra, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. En conclusión, amables oyentes, podemos decir que el pecado de muerte mencionado en este pasaje es una transgresión cometida por un creyente que lo hace merecedor de la muerte física como medida de disciplina de parte de Dios para esta persona. Este pecado no siempre es el mismo en todos los creyentes, y solo Dios conoce el tipo de pecado que debe ser disciplinado con la muerte física y el momento en que ella debe ocurrir. Amables oyentes, miremos algunas consideraciones acerca de este tema del pecado de muerte. En primer lugar, como no sabemos cuál es el pecado que puede ser disciplinado con la muerte física, entonces lo mejor que podemos hacer es evitar cualquier pecado viviendo en el temor del Señor. Así es, amables oyentes. Recordemos que como creyentes tenemos todo el poder dado por Dios para decir no al pecado que nos asedia. Dice la Escritura que no nos ha dado Dios una tentación que no sea humana, sino que juntamente con la prueba
nos dará también la salida para que podamos resistir. Así que con el pecado no se juega, pero Dios al mismo tiempo nos da la gracia y nos da la salida para que podamos resistir. Así que si nosotros caemos es porque realmente queremos caer. En segundo lugar, si por pereza, por descuido o por terquedad estás cometiendo un pecado, es necesario arrepentirse, confesar su pecado y apartarse de él. Si usted está cometiendo un pecado y Dios no lo ha disciplinado, es por la gracia y la misericordia de Dios. Como cristianos debemos ser sensatos, procurando estar a cuentas con Dios, e inmediatamente nos deslicemos en un pecado, confesar a Dios nuestro pecado para ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, y no correr el riesgo de llegar a ser disciplinados con la muerte física, tal como nos está enseñando este pasaje. Amables oyentes, después de escuchar esta enseñanza, jamás juzguemos a los creyentes que han muerto diciendo que el hermano tal que murió por X o Y circunstancia fue porque cometió pecado de muerte. No somos Dios y nosotros no sabemos realmente las razones de su muerte. La muerte de un creyente puede ser por 3 diferentes razones. La razón general es porque todos descendemos de Adán y hemos de experimentar la muerte física como todos los seres humanos la experimentamos. Y la segunda razón por la que un cristiano muere es porque se ha terminado la misión de ese creyente en la tierra y Dios le ha llamado al hogar celestial, como pasó con Pablo después de que cumplió con su ministerio, tal como dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después de cumplir con su ministerio y haber terminado la carrera que Dios le había dado, aunque fue con una muerte cruel al ser decapitado por el emperador allá en Roma, sin embargo, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, el Señor le llevaba porque se había terminado la misión de Pablo como creyente en esta tierra, dejándonos sus 13 cartas apostólicas que han sido de gran bendición y provecho para la Iglesia a través de los siglos. Nosotros como creyentes debemos querer y anhelar escuchar decir a nuestro Dios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque hemos acabado y terminado la carrera que Dios nos dio por hacer. La segunda razón por que un creyente muere es porque Dios quiere ser glorificado con la muerte de ese creyente. Esto es, en el caso de los que mueren como mártires por la obra de Cristo. No a todos les es concedido esta bienaventuranza de sufrir y de morir como mártires por Cristo. En Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12, el Señor dijo lo siguiente. Mateo 5, versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El texto claramente nos dice que son bienaventurados, es decir, dichosos o felices, cuando aquellos que son vituperados y perseguidos por la causa de Cristo. Aquellos que son insultados, que son perseguidos, dice el Señor que son bienaventurados, que se gocen y se alegren, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y por qué razón? Porque así persiguieron y así afrentaron y mataron a los profetas que fueron antes que nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios, que nos inspira y que nos da ánimo a través de estas palabras para sufrir con un propósito, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y la cuarta razón por la que un cristiano muere es porque Dios ha disciplinado a ese creyente por algún pecado. El creyente que es disciplinado con la muerte física es como entrar a la gloria del cielo por la puerta trasera.
Es como si Dios dijera: estás trayendo tanta vergüenza y tanta deshonra a mi nombre con tu comportamiento allí en la tierra, que será mejor que vengas a casa para que no causes más daño. Amables oyentes, si vemos a un hermano cometer pecado, en lugar de murmurar, debemos orar a Dios de corazón, pidiéndole su restauración y su arrepentimiento. Como dice Juan en nuestro texto, orar a Dios y Él le dará vida. Como creyentes en Cristo, no debemos jugar con el pecado. El pecado es algo muy serio. El pecado es algo muy peligroso, por insignificante que nos parezca. No podemos tomarlo livianamente, porque al creyente puede llevarlo a la disciplina de la muerte física y al impío a la condenación eterna. Queridos oyentes y hermanos en Cristo, la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios nos debe llevar a vivir en agradecimiento y obediencia a los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos, dice la Escritura, no son gravosos. Por eso el proverbista escribió en Proverbios capítulo 6, versículos 26 al 33, lo siguiente: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén. Así que este pasaje que hemos leído es supremamente significativo para cada uno de nosotros como creyentes. Nos dice que la mujer ramera puede reducir al hombre a un bocado de pan, porque la mujer ramera caza la preciosa alma del varón. Nos pone un maravilloso ejemplo, una pregunta retórica: ¿tomará el hombre fuego en su seno, es decir, en sus brazos, sin que sus vestidos ardan? Desde luego que el hombre no puede tomar fuego en sus brazos o en su seno sin que no se queme. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Desde luego que el hombre que anda sobre las brasas se quemará sus pies. Así es, dice el verso 29, el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. El Señor está condenando fuertemente aquí el adulterio. Está condenando fuertemente la fornicación. No se puede llegar a la mujer de su prójimo y que quede impune nuestro adulterio o nuestra fornicación. Así que, amable oyente, si estás mirando a otra que no sea su mujer y estás a punto de serle infiel, tenga mucho cuidado con estas palabras del proverbista. Usted no puede tomar fuego en sus brazos sin que sus vestidos ardan, y no puedes caminar sobre las brasas sin que tus pies se quemen. De seguro te quemarás si sigues jugando con el pecado, porque así como no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, cuánto más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, dice el texto, el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Hay pecados que traen gravísimas consecuencias, con las cuales tendrán que cargar durante toda su vida. Y si no se arrepienten, muy posiblemente el Señor les puede quitar la vida como disciplina, para que no sigan pecando y los libre de la condenación eterna. Así que tengamos esto muy presente, porque heridas y vergüenzas solo hallamos cuando practicamos el pecado. Tengamos en cuenta esta exhortación de la palabra de Dios, que nos invita a vivir en santidad, que nos invita a andar como es digno del Evangelio,
a vivir para la gloria de Dios, haciendo lo que es recto y lo que es justo. Oremos pues por aquellos que de pronto están cometiendo algún pecado. Pidámosle al Señor que les muestre su maldad y que los lleve al arrepentimiento, porque sólo así serán perdonados y sacados de las tinieblas en las que están. Yo te pido, Padre Santo, que salves hoy a muchos en este departamento, en esta ciudad y en esta nación, que les permitas entender que el pecado trae muerte, que les permitas entender que solo en Jesucristo podemos ser libres de la muerte y de la condenación eterna. Ven hoy a Jesús, amigo que me escucha, reconoce tu pecado y lava tus pecados en la sangre del Cordero, porque solo Él te puede perdonar. Y tú, creyente, que ya estás en Cristo, no juegues con el pecado, porque el Señor te puede disciplinar con la muerte o con una enfermedad o qué sé yo, solo Él lo sabe. El llamado de Dios es a vivir en santidad y a vivir para su gloria cada día. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.